Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Eh, Como ustedes saben, en estos momentos de efervescencia y calor, conseguir recursos para la investigación se vuelve una de las tareas de la gestión relacionadas a la gestión de la investigación, pues que no solamente es tediosa, larga y complicada, sino que además es fundamental porque los recursos en países como los nuestros no son infinitos. Entonces, esta herramienta de Funding Institutional que ustedes tienen en la UIS es una herramienta que básicamente lo que hace es recoger esas oportunidades de financiamiento de una forma fácil, como lo van a ver ahora, para poder apalancar sus ideas de investigación. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Un poquito del flujo de información, el workflow de trabajo con respecto al financiamiento. Ese es uno de los asuntos que vamos a ver hoy. Algo de la definición de qué es Funding Institutional, por qué es importante, qué es lo que ustedes tienen allí, cómo añadimos algunas capas de información que les van a ser útiles para que ustedes las conozcan, cuál es la cobertura y el acceso a la herramienta, y vamos a hacer algún tipo de ejemplos prácticos con respecto a Funding Institutional, de cómo se podrían utilizar y pues algo de información adicional que ustedes pueden encontrar en plataformas en web que tenemos disponibles para todos. Entonces, a mí me gusta iniciar este ratito preguntándoles a ustedes si saben con respecto para la universidad, de todas las propuestas de proyectos de investigación que se presentan, ¿cuántas son financiadas finalmente? Y si quieren pueden ir contestando en el chat. Mientras tanto, yo le pregunto a Pedro si la sesión está siendo grabada. Sí, Carlos, la sesión está siendo grabada por nosotros y la Perfecto, vamos a guardar. perfecto. Entonces ya saben todos que van a tener el video, esta sesión grabada en video para que se despreocupen de tomar apuntes y pongan atención como dicen los profesores en clase. Entonces, no, nadie respondió. Eh, Nadie respondió, qué triste. Bueno, quiero que piensen entonces cuál creen ustedes que es la tasa de éxito de financiamiento de los proyectos de la universidad. Eh, Bien. El flujo de financiamiento, como lo entendemos nosotros, de una forma muy resumida, tiene que ver con varios aspectos. El primero de ellos tiene que ver con un entendimiento del entorno de investigación, de cuáles son esas áreas de investigación en las cuales estamos trabajando hoy día. Mucho de eso lo vimos ayer en la sesión de Saibal, cómo saber cuáles son los temas de investigación pertinentes en la actualidad y entender cómo es el entorno de financiamiento de esto, pues es importante. ¿Para qué? Para buscar oportunidades de financiamiento, que es lo que ocurre usualmente por un equipo de personas en vicerrectorías de investigación o en decanaturas que se dedican a buscar esas oportunidades de financiamiento y después de identificarlas y ver cuáles son relevantes de acuerdo a las capacidades de investigación de la institución y de los diferentes grupos de investigación, pues entonces las comparten, hacen una diseminación de esas oportunidades. Por supuesto, eh, aquí hay que hacer una selección, un proceso de selección para limitar cuáles van a ir. Algunas tendrán más oportunidades que otras. Y finalmente esto termina en construir equipos de investigación que pueden ser internos o pueden ser con entidades externas también, de acuerdo principalmente a las características de la convocatoria, así como seguramente ustedes recordarán las convocatorias de hace unos años de Colombia Científica, en donde llenar el álbum de todos los participantes fue uno de los retos más grandes que podíamos tener. Entonces,
hasta ahí llega el proceso de descubrimiento y decisión. Es todo antes de la aplicación. Luego viene la parte de aplicación a la convocatoria, en donde tenemos, pues, por supuesto, que revisar todas las propuestas, mirar que tengan todos los avales, toda la papelería, la burocracia que tiene que ver con esto, todos los procesos de aprobación necesarios, y enviamos finalmente la propuesta a aplicar, y de ahí esperamos la evaluación del ente financiador a ver quién se gana esa subvención, y después de eso pues ya empieza la ejecución del proyecto para finalmente tener que generar esos reportes de los productos que se obtuvieron a partir de ese proceso de investigación, y sobre todo lo más importante que tal vez no hacemos con mucha frecuencia, enlazar esos productos de investigación, que pueden ser, por ejemplo, papers, a las convocatorias que nos ganamos. Eso es muy importante porque de esa forma los entes financiadores ven que tiene algún impacto el dinero que están otorgando, y pues se mantiene el fondo fortalecido y con interés de que siga habiendo recursos en ello. Entonces, como les decía, para la fase de percepción, dentro de las herramientas del CEBIER que ustedes tienen en la universidad, pues está Saibal y Scopus, que pueden utilizar para entender ese entorno de investigación. Todo lo que tiene que ver con descubrimiento y decisión de fuentes de financiamiento, para eso ustedes tienen Funding Institutional. Y la parte de la gestión ya de proyectos, pues usualmente se hace en sistemas de gestión de investigación, de los cuales, por ejemplo, un ejemplo de ellos es Pure, que es la plataforma del CEBIER, pero pues hay otros más. Ahora, les hacía la pregunta para que pudiéramos comparar, por ejemplo, con estas gráficas que están viendo ahora. Encontrar gráficas de este estilo, datos de este estilo públicos, no es tan sencillo. Sin embargo, podemos ver que hay un problema con las propuestas de financiamiento. Si ustedes ven en la gráfica del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, aquí a la izquierda, se van a dar cuenta que en el 97 los montos que tenía eran cercanos a los 12.700 millones de dólares, y la tasa de éxito era el 30.5% de los que aplicaban. Y esta tasa ha disminuido con el tiempo de forma tal que hoy es del 18.3, y aunque los recursos se hayan aumentado a 32.300 millones de dólares. Entonces, esta situación genera un par de comentarios generalizados, uno desde el punto de vista de las universidades y otro desde el punto de vista de los financiadores. Y desde las universidades, que creo que todos los que hayan presentado una propuesta para financiamiento lo han sentido, es que muchos de los investigadores dicen que no vuelven a aplicar porque es una perdera de tiempo. Entonces, ¿para qué voy a aplicar a Colciencias si solamente se lo van a ganar 3 grupos de investigación y yo me gasté 3 semanas haciendo la... Entonces, eso desde el punto de vista de las universidades. Ahora, desde el punto de vista del financiador, la situación también tiene un carácter diferente. Y es que ellos dicen que para qué siguen invirtiendo o consiguiendo dinero si lo están perdiendo en evaluar propuestas que no tienen un sentido, porque no debieron... Muchas de las propuestas de financiamiento no tuvieron ni siquiera que haberse presentado porque no era el fondo apropiado para presentarse. Yo creo que esta situación es supremamente conocida y es un problema que se soluciona con Funding Institutional. Un segundito. Ya, les pido unas disculpas, es que me atacó, como diría Yuri, la maldita primavera.
y me dio una estornudadera muy fuerte. Pero ya estoy con ustedes de nuevo. Entonces, Funding Institutional es una solución que lo que hace es ayudarles a encontrar oportunidades relevantes de financiamiento de una forma que sea oportuna, es decir, que yo tenga la posibilidad de hacer una programación y tener diferentes opciones y poder hacer una estrategia para presentarme a diferentes fondos de financiamiento. Y allí hay organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales, empresa privada y diferentes fuentes en general. Esas fuentes están representadas por cerca de, bueno, ya más de 5.000 organizaciones distintas que financian la investigación, de las cuales capturamos esas oportunidades de financiamiento y le añadimos una capa de información adicional de la cual ya voy a hablar más adelante. De forma tal que en Funding Institutional lo que tenemos son más de 15.000, bueno, en este momento son más de 19.000 oportunidades activas de financiamiento que suman de lejos más de 70.000 millones de dólares en financiamiento disponible. Y además de eso, tenemos en este momento, y ustedes lo pueden revisar, una cosa que se llaman las concesiones otorgadas o los awards, así los vamos a ver y ahora los vamos a ver en detalle, que son todas esas financiaciones que se han entregado, quién se las ha ganado y algunos datos que nos van a permitir entender un poco mejor cómo funciona este mundo del financiamiento. Y como les decía, pues bueno, un número cada vez más creciente de entidades que se dedican a la financiación de temas de investigación. Entonces, ¿qué es lo que pretende? ¿Cuál es la promesa de Funding Institutional para ustedes? Que van a tener datos estandarizados de financiamiento, es decir, usted no va a tener que buscar dónde está el PDF o en esta otra es un Word o en esta otra es una página web o en esta otra es una presentación de PowerPoint en donde están los datos de cómo aplicar, quién es el responsable, por cuánto es el dinero. Eso no existe un formato universal que homogenice la forma en que se presentan los datos de financiamiento y hace muy tedioso, complicado y largo la lectura y la recuperación de esa información. Con Funding Institutional ese problema se acaba porque todo queda en un mismo formato, de forma tal que usted ya sabe dónde va a encontrar las cosas y en qué formato. Y lo otro tiene que ver con los datos. Los datos que usted va a encontrar son actuales, correctos, consistentes y completos. La promesa es que usted no le va a aparecer una oportunidad de financiamiento que se venció ayer. Todos los días, por las reglas de negocio, esto se actualiza de forma tal que a usted no le aparecen oportunidades que no estén disponibles en el momento. ¿Y cómo se hace eso? Pues lo hacemos mediante la captura de estos datos de financiamiento y eso se hace a través del monitoreo continuo de todas las 5.000 y más entidades que ofrecen oportunidades de financiamiento. Eso se procesa y se deja en un formato estandarizado y esa captura de datos se hace tanto manual como algorítmicamente. No se puede hacer completamente algorítmica porque todavía no, los formatos no están estandarizados y podemos incurrir en errores y no se puede hacer completamente manual porque es tanta la información que no habría un ejército de personas que fuera capaz de tener esta información al día en el momento en que se necesita, como seguramente algunos de ustedes lo habrán sufrido si les ha tocado hacer esa colección de fuentes de financiamiento. Bien, a esta información ya capturada se le valida y se le hace esa validación utilizando reglas de negocio, por ejemplo, la que les comentaba. Si la oportunidad de financiamiento tuvo fecha de vencimiento ayer, hoy no debe aparecer en los resultados de búsqueda, por ejemplo. Y además está haciendo revisión constante de la calidad de esos datos. Esto, pues, para mejorar la calidad continuamente de la información que están obteniendo. Siempre hay oportunidades de mejora en todo lo que tiene que ver con la algoritmia y mantener esta información actualizada. Y lo que les mencionaba, que tal vez puede ser una de las cosas más importantes y un factor diferencial de esta herramienta con otras que ustedes puedan encontrar, es que en Elsevier tenemos diferentes plataformas como Scopus, y en Scopus tenemos 17 millones de perfiles de investigadores, con todos ellos autores en algún momento de alguna publicación indexada en Scopus.
y esos investigadores están indexados con un número identificador. Ustedes tienen un número identificador si ya publicaron en una revista que está indexada en Scopus. Y lo mismo para las instituciones, tanto académicas como cualquiera incluso corporativas, que tengan asociadas publicaciones que se hayan presentado en Scopus, también con un identificador. Entonces, podemos asociar los nombres de las personas que se hayan ganado estas oportunidades de financiamiento con esas instituciones y tener datos, por supuesto, de país, de localización geográfica, etcétera, porque esa información ya está recopilada y lo que se hace es enlazar esa información de las convocatorias, de las convocatorias ganadas, por ejemplo, con esta información que ya tenemos dentro del Sevier. Pero tal vez en lo más importante es que a todas las oportunidades de financiamiento que se localizan, se les hace procesamiento del lenguaje natural, es decir, se utiliza inteligencia artificial para hacer lectura automatizada de esas convocatorias y a partir de esa lectura automatizada se extraen unos, lo que se llaman temas de prominencia, que no son exactamente palabras clave, sino más bien los conceptos que están asociados en ese texto, y eso se lleva se compara contra unos tesauros, contra varios tesauros, y después esos tesauros, esos términos, se llevan a categorías, a las categorías a la categoría de ASJC que veíamos ayer en la exposición de Saibal, que son las categorías del conocimiento es como una taxonomía del conocimiento dada por los temas que las revistas científicas declaran que publican. Entonces, no solamente tenemos las convocatorias por el ente financiador o por el país o por la institución, sino además de eso vamos a poder filtrarlas por áreas del conocimiento, cosa que es muy relevante cuando uno está tratando de encontrar algo para financiar su investigación. Entonces, Funding Institutional a ustedes en este momento les ofrece, es la fuente que les ofrece mayor cobertura global con más tipologías de fondos. Aquí vemos un mapa de la cobertura de hace ya unas semanas y vemos cómo está ya creciendo, por ejemplo, la parte de Latinoamérica, está creciendo los países que van vinculando fuentes de financiamiento distintas. Entonces vemos, por ejemplo, que en Brasil aparecen 19 fuentes, mientras en Colombia todavía solamente aparecen 3, pero la idea es poder ir incrementando estas oportunidades, estas fuentes de financiamiento o estos financiadores que nos ofrezcan diferentes oportunidades de financiamiento, y ustedes van a ver cómo hay otras regiones en las cuales pues hay más entes vinculados. Por ejemplo, de Estados Unidos tenemos casi 2.400 entidades de financiamiento. Y por otro lado, pues el tipo de financiador también es muy interesante. Entonces hay fondos que provienen de la industria y de la empresa privada, y ustedes lo pueden ver en ese azul claro, en este de acá, que es pequeño. Organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y llaman aquí charities, pero es filantropía, instituciones académicas, instituciones profesionales, fundaciones, instituciones gubernamentales, y ven la distribución de la cantidad de dinero que están ofreciendo más o menos a la fecha este tipo de financiadores. Entonces, esto ya le da a uno una idea de cuál es el tipo de financiación y también uno puede ir pensando qué estrategias requiere para presentarse a alguna de ellas. Otro asunto interesante es la cobertura por disciplina y por tipo de financiación. Sabemos que es bien diverso el escenario, perdón, que esto se brincó. Y entonces por disciplina vemos que ciencias sociales, por ejemplo, es el área que más financiamiento tiene, otra vez, que más financiamiento tiene, y por tipo de financiamiento vemos que investigación y publicaciones también es el que mayor monto tiene, pero una gran diversidad de temas al respecto. Ahora, ¿cómo acceden ustedes a Funding Institutional?
Normalmente en tiempos de no coronavirus, lo que pueden hacer ustedes es entrar directamente desde el campus de la universidad, escriben fundinginstitutional.com y ahí ya van a poder acceder a la herramienta. Sin embargo, como estamos todos en acceso remoto, pues ustedes ya saben que tienen que acercarse a la página de recursos que tiene la biblioteca para que desde allí ustedes puedan acceder. Tienen que loguearse, tienen que utilizar alguno de las cuentas que ustedes ya tengan de los productos del Sevier, puede ser Science Direct, puede ser Scopus, puede ser Mendeley, puede ser Saibal, que es la misma cuenta para todos y con ella ustedes pueden entrar a la plataforma. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, supongámonos que estamos interesados en evaluar financiamiento para alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. Ayer veíamos un poco de esto. Entonces, ustedes pueden entrar, por ejemplo, a saibal.com/SDG, que quiere decir Sustainable Development Goals, y allí vamos a tener el acceso a lo que significa o la investigación que se haya realizado eh, para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Si yo quiero ver el desarrollo de hambre cero, pues me va a abrir una página en donde voy a poder ver los términos principales en forma de nube de palabras de lo que es la investigación, de lo que se considera las publicaciones que han aportado a solucionar ese problema o ese objetivo de desarrollo sostenible de hambre cero. Y vemos esa nube de palabras. Entonces, lo que yo hago es utilizar esa nube de palabras. Entonces, voy a utilizar, por ejemplo, el término hunger, porque es zero hunger, o sea, es del desarrollo del objetivo como tal. Food security, que lo ven aquí grande, malnutrition y food supply. Voy a utilizar esos términos para buscar oportunidades en funding institutional. Entonces tomo esos términos y los agrego en la interfaz de funding institutional y aquí ustedes van a ver cómo se ve esa sentencia de búsqueda, ese filtro, y me dice que a la fecha hay 1.605 oportunidades de financiamiento relacionadas con este tema de hambre cero y tenemos 1.600. Pero yo quiero además de eso saber, por ejemplo, cuáles de esas puedo aplicar desde Colombia, siendo colombiano. Y entonces le adiciono este filtro de que el que va a aplicar es colombiano, de Colombia, y me quedan 200 oportunidades de financiamiento, que no son pocas, y ya sobre esto puedo aplicar otros filtros para detallar exactamente si hay alguna que coincida con mi interés de investigación o de movilidad o de colaboración. Bueno, en fin, hay varias posibilidades allí. Cuando ustedes seleccionan una, por ejemplo, si yo selecciono alguna de estas oportunidades, le doy clic en ella, voy a tener esta misma representación para todas. Entonces, primero me va a salir el título, después me va a dar, me va a decir cuál es el identificador, en qué área está, cuándo fue su última actualización, quiénes son los patrocinadores, quién está dando el dinero. Entonces, en este caso, el fondo de esta de aquí es el fondo de Horizonte 2020 Alimentos, pero hay más, entonces puedo ver los otros. Este fondo, ¿cuánto tiene para financiar? Entonces me dice que son 8 millones de euros que hay. Para este caso, la oportunidad se vencía en 71 días. Entonces tengo cuánto tiempo me queda para aplicar y yo ya puedo calcular si toda la gestión que tengo que hacer al interior de la universidad me da para aplicar o no y no perder tiempo si yo ya sé que el tiempo no me va a alcanzar. ¿Qué disciplinas, que era lo que les decía, que se anotaba cada oportunidad con la categoría de las disciplinas, de las áreas disciplinares? Entonces, aquí me dice en qué áreas disciplinares se encuentra enmarcada esta oportunidad de financiamiento. Y además de eso, el enlace, en este caso, este corto enlace para ir directamente a la página del financiador. Luego de ello, pues está una descripción de la oportunidad y todos los criterios para ser elegible. Además de eso,
me dice cuáles son todas las fechas de vencimiento que tengo. Entonces, puede tener una o puede tener varias. En este caso es una y iba a ser para el 4 de septiembre de 2019. Y me dice la hora, de qué uso horario, todo, para que yo no vaya a cometer algún error por falta de información. Por supuesto, para cada fuente de financiamiento, para las 5.000 y tantas, yo tengo, hagan de cuenta, una página web que me dice acerca de este fondo, porque hay muchísimos fondos que puede que no conozca, y me da una descripción del fondo. Pero además de eso, me hace una gráfica en donde me describe por áreas grandes de conocimiento cuál es el porcentaje de oportunidades actuales que se encuentran de acuerdo a esas áreas del conocimiento. Entonces, vemos que cuando se hizo este slide, había 14 oportunidades y 697 oportunidades entregadas, o sea, becas ya finalizadas para Horizonte 2020 Alimentos, y que de esas 14, el 79% eran de ciencias ambientales, el 36% de agricultura y ciencias biológicas, etcétera, etcétera. De esta forma, yo puedo seleccionar, si hago clic en cualquiera de ellas, las oportunidades que tienen que ver con esa área del conocimiento, buscándolas, como les digo, desde la fuente de financiamiento. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentarios, dudas, aclaraciones? No veo preguntas en el chat. No, Carlitos, no hay nada hasta el momento. Puede seguir. Bueno, esperemos que no estén tan aburridos que no se les ocurra alguna pregunta. Pero continuemos. Y a medida que tengan alguna duda, por favor, váyanla consignando en el chat y la vamos respondiendo. Bien, entonces, al tener yo este listado de oportunidades, yo puedo hacer varias cosas. Una de ellas es seleccionar las que para mí sean pertinentes y hacerle un seguimiento. Y eso se hace aquí en el menú de track. En este momento yo puedo agrupar una serie de oportunidades o seleccionar una sola individualmente y hacerle seguimiento a esas oportunidades en términos de si se ha actualizado algo de la información o de que me avise las fechas de vencimiento de los términos de la convocatoria. Este botón de adicionar notas es propio de las personas que tienen rol de administrador, y es que los administradores pueden agregar notas específicas para las personas de la UIS, por ejemplo. Entonces, las personas que tengan ese rol dentro de la universidad, bien sea en facultad, biblioteca, investigación, van a poder adicionar esas notas, como por ejemplo, para una oportunidad en específico, decir, recuerde que tienen que pasar por comité de ética, o ponerle los formatos. Entonces, si va a aplicar a esta oportunidad, descargue el formulario de contrapartida o descargue el formulario para aplicar a la facultad. Entonces, esa información que es, digamos, propia de la universidad se puede añadir a las oportunidades externas para que también la gestión sea mucho más expedita y ustedes gasten menos tiempo. Me pregunta Fernando que si en el Fondo de Educación puede financiarse programas de formación de posgrado o qué financia. No hay un fondo de educación, aquí no hay fondos digamos, no son fondos específicos. Lo que podemos encontrar son oportunidades que financien diferentes ítems de educación, por ejemplo. Y ahora vamos a mirar cómo se haría eso. Cómo hallar posibilidades de financiamiento para realizar investigaciones en el aprovechamiento de la biodiversidad o recursos renovables en Colombia. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso ahora. Les hablo de esto y vamos a mirar esos casos específicos. Entonces, ustedes pueden adicionar esas notas a nivel institucional, como les decía. Pueden exportar estos que ustedes seleccionaron a un archivo de Excel y compartirlo, o pueden compartirlo a través de correo electrónico con sus compañeros. Antes de que se acabe el año, va a haber una actualización en el software que les va a permitir hacer grupos de investigación
y poder compartir oportunidades para grupos. Todavía la funcionalidad no está presente, pero la van a ver fácilmente. Entonces ustedes pueden aquí ver los títulos, el financiador, el ente financiador, la fecha de vencimiento y el monto de ese fondo en general para aplicar. Adicionalmente, la universidad podría incorporar solamente para ustedes, solamente lo van a ver ustedes, oportunidades internas. Entonces, ahí podrían quedar publicadas, por ejemplo, las oportunidades para hacer tesis de pregrado o tesis de posgrado. Se llena un pequeño formulario y en ese pequeño formulario usted pone todas las condiciones que necesite. Entonces, si quiere que sea estudiante de pregrado, de posgrado, si es una oportunidad de beca, si tiene dinero, si no tiene dinero, cuáles son los entregables, etcétera, etcétera. Todo eso lo puede poner allí en disposición y usted dentro de la universidad puede filtrar solamente por esas, o cuando haga una búsqueda generalizada, pues le pueden aparecer esas oportunidades que sean internas de la universidad, lo cual puede ser bien interesante para promocionar al interior de la universidad esas oportunidades de financiamiento. Por supuesto, la universidad tiene un fondo para financiar proyectos de investigación y de emprendimiento e innovación interno. Esas oportunidades podrían también quedar incorporadas dentro del fondo institucional para que sea una sola interfaz fácil de localizar estas oportunidades. Entonces, otro aspecto que les decía es el de las becas ganadas, de los awards. Entonces, yo hice la gente quiere saber qué tanto se había financiado, por ejemplo, los temas de coronavirus, si es un tema nuevo o no, y quiénes habían financiado investigación en coronavirus. Pues miren, se han entregado hasta la fecha 1.750 becas, financiamiento, oportunidades de financiamiento para estudios de coronavirus. Y una cosa que es bien interesante, que nos puede introducir, por ejemplo, a una nueva área del conocimiento, es que sería la financiómica, o sí, algo así, o sí, una cosa así como la financiómica, analizar las fuentes de financiamiento en el tiempo. Y entonces aquí podemos ver que desde 2001 se ha financiado fuertemente temas de coronavirus y por los montos y la cantidad de oportunidades financiadas. Además de eso, puedo ver cuáles son las disciplinas en las que más se ha financiado y vemos que el 48.2% ha sido en inmunología y microbiología y otro gran porcentaje en bioquímica, genética, etcétera. Además, puedo ver que las organizaciones gubernamentales son las de la tipología que más han financiado este tipo de investigación. Esta información es muy importante para uno entender cómo funciona el financiamiento y saber cómo hago esto. Otro asunto interesante es que yo puedo hacer recomendaciones de financiamiento. Entonces, si yo escribo mi nombre o mi identificador de Scopus o mi número ORCID en esta ventana de crear nuevas recomendaciones, él va a ir y va a leer todas mis publicaciones que tenga yo en esos sistemas de información y me va a generar como una especie de huella digital de esos conceptos. Y con esa huella digital de conceptos me va a hacer recomendaciones de oportunidades de financiamiento de acuerdo a mis publicaciones. Entonces, yo puedo tener un listado casi que automatizado de recomendaciones de financiamiento y en esto la algoritmia cada vez está siendo más fuerte y es una de las características que cada vez va a ser más bonita en Funding Institutional, mucho más acertada y con muchas más características. Bien. Aquí les muestro y les va a quedar información adicional. Entonces, si ustedes quieren leer más sobre Funding Institutional, www.elsevier.com/solutions/funding institutional, y un recurso que me parece muy importante que ustedes revisen, que se llama researcheracademy.elsevier.com. Allí van a encontrar temas relevantes a la investigación de muchas partes, digamos, del flujo de trabajo de gestión de la investigación, pero van a encontrar algunos temas de funding que creo
que les va a servir para saber cómo presentarse a fuentes de financiamiento externo, cómo prepararse para presentarse a fuentes de financiamiento externo y tener éxito en ese ejercicio que yo sé que para la región, en región me estoy hablando de Latinoamérica en general, y para la universidad es un ejercicio que no es muy común y que es parte de la invitación que le pierdan el miedo a aplicar a fuentes de financiamiento externas y que logren tener ese dinero que todos queremos para financiar nuestros proyectos de investigación. Entonces, así se ve Funding Institutional. Esta es la forma en que se ve. Entonces me preguntaba el profesor Fernando Martínez que cómo podríamos hacer para buscar oportunidades para el aprovechamiento de la biodiversidad o recursos renovables. Entonces yo me imagino que esto será como biodiversity or renovable resources or ¿qué otra cosa? Digamos que con estos dos, por ahora, Biodiversity o Renewable Resources. Y voy a buscar, aquí puedo buscar oportunidades, Award o Founders. Fíjense que aquí están los módulos, Home, Search, My Funding. Y yo soy editor, tengo rol de editor, entonces yo tengo este menú, ustedes seguramente no lo van a tener. Y acá en la primera página, aquí me aparecen todas las búsquedas que yo ya haya hecho y haya guardado. Aquí están todas las oportunidades que le estoy haciendo seguimiento y aquí están las últimas oportunidades que he mirado. Entonces, esto también me da una ventana rápida para no tener que estar buscando todo el tiempo, sino aquí ya tengo esa información. Puedo buscar oportunidades, puedo buscar becas que ya se hayan otorgado e incluso fuentes de financiamiento. Entonces voy a buscar esto de biodiversidad y recursos renovables, como por poner un ejemplo, ¿cierto? Y ya me aparece esta página, entonces veo que existen en este momento 168 oportunidades de financiamiento y me decía que quería para educación. Entonces, aquí aparecen los filtros al costado izquierdo y el scroll bar para moverlo. Entonces, me voy a ir a área disciplinar, ¿cierto? Y yo puedo buscar aquí en el menú, estas son las categorías ASJC que les decía. Entonces, yo puedo buscar acá, por ejemplo, por ciencias sociales, y en ciencias sociales, buscar por educación. ¿Cierto? Y seleccionar, y fíjense que aquí ya me dice cuántas oportunidades quedan, 5 oportunidades de financiamiento. O podía haber, si no quiero buscar todo eso porque no sé, puedo buscar Education y aquí ya me van saliendo cuáles son los temas, las áreas que tienen que ver con este tema. Entonces, aquí tengo 5 oportunidades de financiamiento para biodiversidad o recursos renovables, solamente para educación, y me aparece una que se llama el Garden Club America Award in Coastal Wetland Studies, que no tengo ni idea quién es el Garden Club of America, nunca jamás en mi vida lo había oído, entonces quiero averiguar quiénes son ellos. Y me dice que el Garden Club of America es de los Estados Unidos, tiene en este momento 21 oportunidades, no aparece ninguna beca otorgada. ¿En dónde queda? Queda en Nueva York. Es una organización sin ánimo de lucro que fue fundada en 1913, aquí está la página. Y además me dice que la mayoría de sus oportunidades son en agricultura y ciencias biológicas, también en área ambiental, ciencias sociales, ingeniería, artes y humanidades, y que los tipos de financiamiento tiene becas para scholarships, para estudios o entrenamientos y premios. Entonces, yo puedo pensar que aquí puedo encontrar una beca puedo encontrar becas para educación en ese tema, pero no encuentro becas para hacer investigación, por ejemplo. Entonces, ya me doy cuenta que este fondo, si yo quiero hacer investigación, no va a ser el fondo más adecuado. Me dice que es una huella digital en este contexto, entonces les voy a mostrar
les voy a... bueno, entonces, estas son oportunidades en educación, ¿no? Que yo filtré. Si yo quiero verlas todas otra vez, pues entonces le quito el filtro de educación y quiero mirar solamente oportunidades para, para programas y proyectos. Y fíjense que aquí me dice ya de una vez que hay para proyectos de investigación, tengo 43 oportunidades de financiamiento. Lo mismo, yo puedo mirar aquí el fondo, aquí me dice que está todavía, este me dice que, todavía, que la fecha de finalizada no está especificada, pero en este no me dice cuánta plata está especificada, en cambio en este sí, y este me lo dan dólares neozelandeses, este me lo dan coronas danesas, parece, etcétera, etcétera. Entonces, aquí yo ya voy teniendo la información. Si yo pico sobre esta oportunidad, que es de tierra y biodiversidad, que es un poco de lo que están mirando, entonces aquí me dice cuál es la descripción de esa oportunidad. Entonces me dice cuál es en qué consiste aplicar acá, cuál es la tasa, no sé qué, cuál es la elegibilidad de este fondo. Entonces dice que es para empresas, fíjense, para empresas o investigadores de carrera media. Entonces, aquí esta puede ser, por ejemplo, una interesante oportunidad para aplicar. Y dice que no hay restricciones de nacionalidad para aplicar. Aquí está el teléfono de contacto si uno quiere comunicarse y aquí está la página web de esa oportunidad. Entonces, este es un par de ejemplos al respecto. Ahora les quiero mostrar entonces la pregunta que me están haciendo eh, en qué contexto estoy hablando de una huella digital. Entonces me voy a ir aquí a My Funding y en My Funding yo tengo oportunidades recomendadas, ¿cierto? Entonces yo tengo, por ejemplo, este investigador que se llama Juan Manuel Anaya, es una persona que tiene varias publicaciones en Scopus y les voy a mostrar su perfil en Scopus para que lo vean. Y entonces vemos que este señor tiene cerca de 322 publicaciones, un montón de citaciones, publica desde el 87 y últimamente ha sido más activo y más citado. Entonces, esas publicaciones de él, con esas publicaciones de él, se extraen estos términos que serían lo que yo llamaría esa como huella digital. Entonces son agricultura y ciencias biológicas, artes y humanidades, bioquímica, genética y biología molecular. Fíjense que entonces hace como una extracción de esas áreas en las que él ha publicado y basado en esa información le recomienda 20 oportunidades a ese investigador en específico. Si quieren lo podemos hacer con alguno de ustedes. Me voy a oportunidades de recomendación y voy a añadir un nuevo investigador. Entonces, si quieren, pónganme el nombre, el apellido y el nombre de algún investigador y miramos. Hagámoslo con el profesor Fernando Martínez, que está ahí. El mismo que canta y baila. Fernando, los datos completos. Martínez Fernando. Yo lo voy a buscar. Me dice que no me aparece. No me aparece ningún Fernando Martínez. Dígame otro nombre, profesor. Esperemos a ver si esperémoslo a él un momentico porque... Pongamos a Chacón, Jorge Luis. Ponga Jorge Luis Chacón. No sé si le aparezca con otro nombre o qué, eso cada cual sale. Entonces aquí vean, me aparecen dos personas. Me aparece un señor Jorge Luis Chacón en Brasil y me aparece un señor Chacón Luis Jorge de la Universidad Industrial de Santander. Este señor hay que hacerle alguna revisión de su perfil para ese Scopus. Y me dice Sí, que seguramente el profesor se tiene... ven recientes publicaciones como para saber qué es él.
y aquí lo voy a añadir. Entonces lo añado y me dice que es de esta área de agricultura, no sé qué, y que no ve oportunidades automáticas de recomendación. Esto no quiere decir que no haya, esto quiere decir que él no encuentra de esta forma automática, pero yo puedo buscar oportunidades para él sabiendo cuál es su tema de investigación, por Si le supuesto. ponemos, si lo hacemos con el ORCID del profesor Fernando Martínez, que ahí nos lo está dando. A ver. Nunca he buscado con Orchid porque nadie nunca me da un Orchid, pero vamos a hacerlo. Vamos a ver si de pronto le sale. No, dice que no me parece. Completo con los apellidos. Profesor Fernando, el nombre completo con los apellidos. Qué rarito. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sí, ahí está bien el número Orchid. Bueno, esto es lo aburrido de los automáticos, pero en términos generales ocurre. Pues si vemos de todos estos que yo he colectado, por ejemplo, eh, a muy pocos les está recomendando todavía, muestra a ver si a mí me recomienda. Oportunidades de financiamiento. Ve, a mí sí. Entonces hay diferentes comportamientos en la parte automatizada, pero quiero que lo sepan que en cualquier momento, ya después de tener el perfil generado, en cualquier momento les puede empezar a generar esas recomendaciones. Y esto pues ya lo van a poder hacer ustedes cuando entren a su fondo institucional para cada uno de sus perfiles. Ahora, había otra información, otra pregunta con respecto a investigación básica. Ese concepto de investigación básica e investigación aplicada no está en el orden de las áreas del conocimiento, sino está en el orden de lo que se refiere a la clasificación de investigación y desarrollo para la innovación, que no es una de las categorías o no es una de las dimensiones que contemple Funding Institutional. Entonces, para usted saber si es básica o aplicada, pues básicamente lo que tiene que hacer es hacer una búsqueda. Por ejemplo, voy a buscar sobre COVID. Bueno, yo ya tenía esa cosa aquí buscada. Coronavirus. Y tengo 1.797 oportunidades de financiamiento. Entonces, si yo quiero hacer quiero buscar de investigación básica, pues seguramente lo que tengo que hacer es buscar investigación en Research and Publications y no en Travel and Conferences o en expresiones artísticas, sino entonces me voy directamente a Research y Publicaciones y también podría seleccionar equipos y localización y equipos. Y entonces aquí ya me aparecen 718 oportunidades de financiamiento que tienen que ver con este tema de coronavirus. Vamos a ver qué tanta de esa es investigación básica. Seguramente mucha de ella va a ser básica. Entonces aquí me dice, mire, por ejemplo, esto está chistoso. Juntos aprendemos, Delivering Quality Education in Migrant Receptor Communities in Colombia. New Partnership Initiative de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo. ¿Ve? Qué interesante. Pues seguramente esta yo no sé qué tan básica sea. Habría que entrar a la oportunidad y mirar los términos a ver si es de investigación básica, pero sobre todo si es básica para mí, porque, por ejemplo, puede ser básica para alguien que trabaje en educación, pero no está de acuerdo a mis intereses, porque yo no soy del área de sociales, sino soy de otra área de investigación. Entonces yo me puedo ir al área disciplinar y además de eso aplicarle otro filtro y decir que para mí es más importante que sea, por ejemplo,
en bioquímica, genética y biología molecular. Ay, perdón. Que bueno, que no sean envejecimiento. Bueno, pues ni cáncer research, ni bioquímica clínica. Entonces yo aquí puedo ir seleccionando, ¿cierto? O en ciencias de computación que sean inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces yo ya veo que para mí, que son mis áreas de investigación, pues me quedan 63 oportunidades de financiamiento. Y ahora, ¿cuáles de esas son básicas? Entonces, vea, por ejemplo, aquí hay inteligencia artificial para sistemas autónomos, aquí hay una del CDC de bioinformática, y yo ya aquí puedo seleccionar cuáles de ellas puedan ser básicas, cuáles puedan funcionar para mí o no. Ah, entonces, de esta forma podemos hacer ese filtrado. Les quiero contar cuáles son los tipos de filtros que tenemos. Entonces tenemos, primero aquí tengo todas mis búsquedas que ya he guardado. La segunda es que tengo de acuerdo a si hay limitaciones para enviar, si hay o el filtro que me dice si hay oportunidades internas, el área disciplinar, que ya vimos que la podemos buscar o no, o digamos poner la palabra o buscarla a mano en la categoría, y esto está de acuerdo a las categorías de ASJC, el tipo de financiador, en donde tenemos estos tipos de financiador, en este caso específico para esa búsqueda que yo hice. Si fuera otra búsqueda, seguramente me saldría otra configuración de tipo de financiador, pero usualmente hay de todos los tipos. ¿Cuál es el país del cual quiero el financiamiento? Entonces yo puedo decir que sea eh, United States. Y entonces solamente quiero buscar financiamiento que provenga de los Estados Unidos. O no quiero que sea de los Estados Unidos, sino quiero que sea, por ejemplo, de México. Yo no quiero saber si hay. Quiero saber si hay. Me dice que no hay. Quiero saber entonces si de Brasil hay oportunidades de financiamiento al respecto. Entonces me dice que no, que de Brasil no hay. Mientras esto carga otra vez, también puedo tener por tipo de financiador. Si quiero que sea una institución académica, una institución gubernamental o sin ánimo de lucro, entonces ya veo ahí qué tipo de ente financiador. Aquí, como les decía, si soy colombiano, soy español o de dónde soy, si puedo aplicar, cuáles son las oportunidades a las cuales puedo aplicar. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi rol? Entonces, yo puedo aplicar como institución académica, es decir, como UIS podría aplicar, podría aplicar como una empresa, podría aplicar como, por ejemplo, esto es para investigadores jóvenes. Eh, para investigadores jóvenes, pues hay algunas becas específicas para estudiantes graduados, para gobierno, por ejemplo, si voy a hacer una alianza para investigar, por ejemplo, con la alcaldía de Bucaramanga, pues podría aplicar alguna de estas oportunidades para investigadores ya grandes, para minorías, para instituciones no gubernamentales, si tengo algún partnership con una organización no gubernamental, estudiantes de pregrado, solo mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo Carlitos, de... por ahí hay unas preguntas en el chat como para que le des un ojito. Hay un profesor mirando que quisiera ver un ejemplo de química. De Ya pronto, vamos como a le eso. demos un ojito. Termino los filtros y voy a las preguntas, que ya vamos a terminar los filtros. Y el otro es las fechas de financiación, cuándo son los límites para aplicar. Entonces, esto es supremamente importante porque si yo sé que dentro de la universidad, en los trámites entre me aprueban, mientras paso por comité de ética, me aprueban la contrapartida, después tengo el aval del decano, pasa a vicerrectoría y me dan la aprobación en jurídica, me demoro 3 meses, pues yo ya sé que tiene que ser oportunidades de financiamiento de más de 3 meses. Y si son oportunidades de financiamiento de más de 3 meses, se me reducen esas 67 a 47.
pero ya tengo la tranquilidad de que que no voy a meter un montón de esfuerzo en unas oportunidades que ya el tiempo no me daría. Y lo otro es por cantidades. Entonces yo necesito un monto mínimo, puedo poner el monto mínimo o el monto máximo para aplicar y de esa forma también hacer un filtro, porque puede ser que yo necesite dinero, por ejemplo, para adquirir máquinas, capacidades de investigación con aparatos. Entonces yo necesité, por ejemplo, una de estas máquinas nuevas de separación de RNA para hacer análisis para extraer RNA de muestras. Y esa máquina, yo sé que la más barata vale $25,000. Entonces, por lo menos necesito una convocatoria que me dé $40,000. Entonces, yo adiciono el filtro y de todas esas me van a quedar 18 oportunidades. De esta forma, ustedes pueden hacer su filtrado y encontrar esas oportunidades relevantes. Como les decía, una cosa es buscar oportunidades y otra cosa es mirar cómo ha sido el comportamiento de esto. Miremos el chat. Por ejemplo, química en la Unión Europea. Eso es un tema gigantesco. Tendríamos que ver química de qué, porque si busco solamente chemistry, creo que va a ser una locura. Van a salir 10,000 cosas. Vamos a ver. Chemistry. Pero no borré mis filtros. Search. Ahora sí. Miren, tenemos 20,400 oportunidades de financiamiento hoy día. Entonces voy a buscar chemistry. Si uno no lo escribe bien, no funciona. Tengo 441 oportunidades de financiamiento de química y quiero solamente que sea de la Unión Europea. Entonces, pero esta es una forma de hacerla que no es la más ortodoxa. Yo podría hacer mejor esto. Si química, yo sé que es un área del conocimiento. Perdón. Por ejemplo, yo aquí tengo diferentes asuntos en química. Aquí está chemistry y yo puedo poner todas las categorías de química. Y entonces no me van a salir 400 y tantas, sino 289, que es sobre estos temas específicos en química. ¿Ok? Entonces yo ya seleccioné esa. Y ahora quiero ver, no por funding type, sino por funder country. Yo nunca he hecho esto, a ver si sale Europe. Aquí está la Unión Europea. Y entonces me queda una oportunidad de la Unión Europea, ¿no? De la Unión Europea. Yo puedo cambiar esto de Unión Europea y empezar a buscar United Kingdom y, por ejemplo, Italy, pero me van a quedar las mismas, creo. Sí, no sé, Spain. Y aquí voy añadiendo. Entonces, si quiero la oportunidad de la Unión Europea, ya sé que hay una. Pero si quiero buscar por países, pues entonces yo puedo ir añadiendo y me van quedando acá los países y las oportunidades en las que debo buscar. No sé si el profesor le interese algún tema en específico de química o un área específica de química.
Profesor Martínez. Bien, catálisis o materiales. Entonces, esto es bien interesante porque entonces yo aquí borro esto y puedo buscar, por ejemplo, ciencia general de materiales e incluso biomateriales. Y entonces fíjense que me aparecen 17 oportunidades de financiamiento. Y de esas vamos a revisar todos los filtros. Chemistry, voy a quitarle Chemistry. Voy a dejar solamente materials, biomateriales. Y le voy a quitar estos países. Y me dice que hay 66 oportunidades de financiamiento. Entonces yo aquí puedo ver cuáles, por cuáles puedo hacerle el filtro. Entonces aquí veo que hay una de el Ejército de los Estados Unidos, por ejemplo, de la Agencia Aeronáutica de no sé qué, ¿sí? Y los montos de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, si quiero ver, por ejemplo, de estas, quiero hacer movilidad. Entonces, por ejemplo, aquí hay 6 oportunidades que son solamente para scholarships o training. Entonces, aquí hay una que es para miniaturización de instrumentos en misiones espaciales. No sé qué tenga que ver con biomateriales, seguramente para este tema en específico de biomateriales. Aquí hay una cosa de baterías. Aquí hay materiales de no sé qué, termoeléctricos, etcétera. Entonces ya uno va seleccionando, como les decía, cuáles son interesantes, por ejemplo. Selecciono estas 3 que me parecieron interesantes y les doy track. Y entonces yo puedo acá definir alertas. Entonces avíseme 8 semanas antes y avíseme además 2 semanas antes. Y yo puedo asignarlas a un grupo que se llame, Materiales. baterías. O baterías, sí. Le digo que me cree un nuevo grupo que se llama baterías. Y entonces acá yo ya le hago el track. No lo voy a hacer porque si no me van a empezar a llegar estas alertas y me va a enloquecer la vida. Pero digamos que así se puede hacer. Ahora, yo puedo seleccionar esas mismas 3 y enviárselas al profesor. Entonces yo busco aquí el correo del profesor y se lo envío. Y entonces él le va a llegar y aquí le pongo, profe, lo que hicimos, en la presentación de hoy. Y pongo su correo. Y entonces sale a llegar un mensaje con el enlace a estas 3 oportunidades que seleccioné. Es bastante conveniente cuando uno pues quiere compartir esas oportunidades con otras personas con las cuales podría ser socio de investigación. ¿Algo más, Entonces, Carlitos? recordarles que desde Saibal ustedes tienen la oportunidad para cualquier tema de investigación, aquí lo voy a hacer con objetivos de desarrollo sostenible, pero por ejemplo para vida en la Tierra, esto ya me dice cuáles son los términos y puedo utilizar esos términos para inspirarme y hacer búsquedas en Funding Institution. Yo puedo hacer las búsquedas desde acá. Entonces yo puedo, por ejemplo, buscar materials y puedo buscar catálisis. Catálisis. No, está mal escrito catálisis. Catálisis. Ah, ¿qué hice? Catálisis.
Materials. El problema está acá. Materials. Pero porque tengo un pocotón de cosas aquí ya buscadas. Entonces yo busco acá materials. Tengo 1200 y puedo añadir otra que sea, por ejemplo, clothes. No hay, pero si quiero buscar, por ejemplo, en paint. Tengo entonces 10 oportunidades que me buscan en materiales y pintura. Y quiero además que sea nano algo. Entonces tengo, vea, nuevas biotecnologías para remediar contaminantes y busca algo de innovación de la Unión Europea. Entonces yo también puedo hacer la búsqueda de esta forma utilizando todos los campos o algunos. Entonces, por ejemplo, que en el abstract mencione el título, que mencione materiales y entonces ahí las pierdo todas, ¿cierto? O, por ejemplo, bueno, es que solo es una, entonces va a ser más complicado. Voy a quitar este de acá. Que aquí que teníamos hartas, bueno, no tan hartas. Y encontrar esas oportunidades. Entonces, por ejemplo, te puedo adicionar una que sea Foundation. Y no en todos los casos, sino que sea en el Founder. Entonces, estas son oportunidades de fundaciones que trabajen, que ofrezcan oportunidades de financiamiento en materiales, por ejemplo. Bien, no sé si haya alguna duda con respecto a la plataforma. Por ahora, pues ustedes ya tienen esto ya está en disposición, ya lo pueden acceder desde biblioteca, ya pueden empezar a jugar con ella, ya pueden empezar a buscar sus propias oportunidades de financiamiento con los términos y la pertinencia para cada uno de ustedes. Esta presentación no pues, lo que pretende es mostrarles más o menos cómo son las capacidades que tiene la herramienta, pero pues claramente ustedes son los expertos. Por ejemplo, si yo busco en biodiversidad y recursos renovables cuáles son cuántas o cómo se ha entregado ese financiamiento, tengo que 32.200 y pico de oportunidades de financiamiento se han entregado, porque estoy buscando en Awards y puedo hacer el análisis de esto y darme cuenta que en este tema, por ejemplo, está desde el 77, tenemos oportunidades colectadas y que este monto de financiamiento aumentó en el 91, pero estos son subvenciones de $292.000, 200.000. En el 2000 esto subió a 600.000 y vemos cómo se ha ido disminuyendo el monto y la cantidad de oportunidades tampoco es tan alta. Entonces, aquí vemos cómo esas oportunidades de financiamiento se distribuyen por áreas y además por fuente de financiación. Entonces, podemos ver, por ejemplo, cuál es el país que más ha recibido financiamiento de este rubro, cuáles son las principales fuentes de financiamiento o han sido las principales fuentes de financiamiento
y cuáles son por tipo. Entonces, si yo sé que la National Science Foundation financia mucho de este rubro, de este tema de investigación, yo puedo irme directamente a la fuente de financiamiento y ver hoy día cómo se comporta. Entonces veo que hay, ¿dónde están? No me dice cuántas hay ahorita disponibles, pero veo que para ciencias sociales es el 24%, para matemáticas, para ciencias ambientales el 7%. Entonces vemos cómo la National Science Foundation, por ejemplo, financia muchísimo de ciencias sociales. Y este son el tipo de fuente de financiamiento. Entonces, para research, para investigación, es la mayoría. Y acá tengo algo, porque este sí me lo muestra, porque tengo los datos, se han podido recoger de ellos, cómo ha sido la historia de financiamiento. Entonces, se han entregado 141.600 dólares, tantos investigadores, 136.000, y perdón, estos son 141.000 oportunidades, y para un monto de 70.000 millones de dólares a la fecha. Y aquí vemos cómo cómo se han comportado esas oportunidades de financiamiento y cómo se ha comportado también los investigadores en el tiempo. Entonces, esto me permite hacer un análisis de esas fuentes de financiación con respecto al comportamiento actual y el comportamiento histórico de acuerdo a la búsqueda que yo haga. Y con esto ver si los recursos para esa área de investigación, por ejemplo, son muchos o son pocos y cuáles son los montos en promedio que se están entregando por año. Esto me ayuda a ser realista con respecto a dónde y cómo aplicar al financiamiento al ver cómo ha sido históricamente ese devenir. Me pregunta que si lo primero es buscar en Saibal y después en Funding, no necesariamente. Si usted no sabe muy bien sobre qué área, cómo se dicen las palabras para buscar ese financiamiento, pues sí es mejor primero echarse una buscadita en Saibal de pronto y extraer esas palabras claves y traerlas a Funding. Pero si usted ya sabe exactamente qué es lo que quiere, por ejemplo, el profesor Martínez que me corrigió cómo se escribía catálisis, pues entonces él ya sabe cómo se busca y para él va a ser muy fácil entrar a buscar directamente sobre las sentencias de búsquedas en Funding. Pero pues ustedes van haciéndose a la idea de cómo hacerlo. Sí, aquí Carlitos, cuando de pronto para el profesor Jorge Luis, pues además de las dudas al correo de Carlitos, creo que sería bueno canalizarlas a través de la biblioteca para que toda la comunidad, y si llegan a tener las mismas dudas, pues puedan compartirlas, las respuestas, obviamente. Bien. Lo que siempre decimos, que es verdad, estamos ahí para ayudarlos, para ayudarlos en los problemas que tengan con respecto a la herramienta, pero tengan la seguridad, la plena seguridad que el personal que ustedes tienen en biblioteca tiene las capacidades para colaborarles también. Entonces, no duden en acudir a las personas de su biblioteca que tienen el conocimiento suficiente para hacerlo. Sobre todo si ustedes están interesados en empezar a poner oportunidades de financiamiento, por ejemplo, para sus tesis, promocionar esas plazas que tengan para tesis, tanto de pregrado como de posgrado dentro de la universidad, pues allí pueden generar esas oportunidades a partir de los editores y los administradores de la plataforma que están en biblioteca. El profesor Pedro les puede colaborar con eso. Perfecto. Muy bien, Carlitos. Muchas gracias también a Janine y a través de ustedes al Sevier. Yo lo vengo comentando desde hace mucho tiempo en la biblioteca. Hay unas tareas que hoy por hoy hacen las bibliotecas que le agregan mucho valor al trabajo de las instituciones, en este caso a las universidades. He dicho también que la biblioteca de la UIS, pues, debe responder a la esencia de la universidad, porque es una biblioteca universitaria. Y digamos que la esencia de la universidad
pues es muy fácil de resumir. La esencia de la universidad es la formación y la investigación. Cuando hablo de formación, hablo de los estudiantes que ingresan a la universidad a hacer un recorrido para formarse en el sentido aristotélico de la palabra, incluso para darles forma. Cuando Aristóteles habla de la causa formal, dice que la forma es aquello a lo que uno quiere llegar, ¿sí? Entonces, a esos estudiantes hay que formarlos. Aristóteles pone el ejemplo de coger una masa, una sustancia y hacer de ella, pues algo, ¿no? Eso que hace la universidad es formar, ¿sí? Como el artista que coge el barro, ¿sí? Y crea una figura a la imagen que él tiene en su cabeza, ¿sí? Entonces, la tarea de la universidad es esa de artista, ¿no? De formar a los muchachos. Y la otra tarea, pues, es la de hacer investigación. Eso no le cabe, pues, duda absolutamente a nadie. Luego parece de perogrullo sacar la conclusión según la cual, pues, es una biblioteca universitaria, debe ayudar a cumplir esos objetos misionales, esas metas de la formación y la investigación. Eso es lo que yo he entendido que están haciendo hoy las grandes bibliotecas en Colombia y en el mundo. Y nosotros hemos comenzado a trasegar ese camino y por lo tanto, pues tenemos que formarnos nosotros mismos, sí, para ser formadores de los estudiantes y para ser también formadores de los profesores. El asunto es como buscar una metodología para que esto nos funcione. Una de las metodologías que nosotros vamos a emplear, y se las cuento aquí a Carlos, a los profesores que están en este momento conectados, a Janine y a las personas de la biblioteca, pues es doble. Una, capacitar a la gente de la biblioteca. Eso sí es muy obvio. Y dos, capacitar estudiantes que nosotros podemos vincular como auxiliares a quienes les podemos dar esta capacitación para que ellos trabajen al interior de los grupos de investigación. Esos auxiliares nosotros los estamos llamando en la biblioteca auxiliares especializados. ¿Qué es un auxiliar especializado? Es un estudiante que se contrata desde la universidad como un auxiliar a quien se le paga pues, un monto que no es mucho, pero a ellos les sirve bastante. La biblioteca tiene un cupo de esos auxiliares. Entonces, si nosotros comenzamos a pensar en esos auxiliares, que podemos llamar auxiliares especializados, que comiencen a aprender desde los grupos de investigación, de química del profesor Fernando, de mecánica del profesor Chacón, pues entonces ellos se convertirían como en el enlace, como en el puente. Ellos serían uno de los enlaces entre la biblioteca y los grupos de investigación. ¿A quiénes les sirven estas herramientas? Pues a los grupos de investigación. ¿Cuántos grupos de investigación hay en la universidad? Pues no sé, 80, 90, 100. ¿Y cuáles son los mejores clasificados en conciencias? ¿Cuáles son los mejores investigadores? Eso es otro tema del cual nosotros debemos saber bastante en la biblioteca. Casi que deberíamos hacer un día un examen, a ver, ¿cuántos son los grupos de investigación? Menciónenlos, ¿quiénes los integran? ¿Cuáles son los investigadores? ¿Qué investigan? Cosas de esas, porque si no conocemos la universidad en ese nivel, pues sencillamente, difícilmente podemos ayudarles a los investigadores desde la biblioteca a estos ejercicios. Luego, entonces, estamos aprendiendo, una vez más, agradecerles enormemente a Carlos y a Janine. Vamos en este proceso. El lunes nosotros en la biblioteca vamos a hacer una evaluación de esta semana y yo ya estoy tomando apuntes de algunas cosas que vamos a sugerirles a ustedes en términos de capacitación. Vamos a tener que comenzar, se me ocurre a mí, a escalar
progresivamente estas capacitaciones con unos grupos muy específicos. Entonces, no sé, ya que está aquí el profe Chacón, ya que está aquí el profe Martínez, decirles, bueno, ustedes estuvieron en las capacitaciones, reúnanse los grupos de investigación que ustedes lideran, pongan los temas y ponemos a fondo en una capacitación en la que ellos, por ejemplo, y con esto termino, puedan estar en la pantalla, si lo hacemos virtual, y Carlos les vaya dando las instrucciones. Entonces ellos quieren hacer eso que está haciendo Carlos. Carlos coordina desde allá, desde Bogotá, pero Carlos no está encima de la herramienta, por decirlo de algún modo. El que está encima de la herramienta es o Fernando Martínez o Jorge Luis Chacón. Y entonces, estando encima de la herramienta, perdónenme la expresión, Carlitos Esteves, perdón Carlitos, yo le digo Carlitos con mucho cariño, espero no incomodarlo, Carlos Esteves lo va dirigiendo, lo va guiando, a la vez que Jorge Luis Chacón y el profesor Fernando Martínez tienen a profesores de su grupo de investigación y tienen los auxiliares de investigación. Los chinos esos de final de carrera, los chinos de maestría, esos chinos que son un poquito nativos digitales, aunque yo dudo mucho de que haya nativos digitales, uno o se pone a estudiar esto o sencillamente nadie nace, es decir, eso de ser nativo digital, eso es un cuento que yo no me creo. Esto hay que estudiar y estudiar mucho. Y ese es otro llamado. Si nosotros le ayudamos a la universidad en esos dos ejes que son su esencia, la formación y la investigación, pues mal haríamos en no formarnos, en no estudiar y en no aprender. Y eso lo tenemos que ir haciendo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues despacito. Eso sí toca supremamente despacio, pero en eso estamos. Qué pena que me haya alargado, pero con esto quiero que vayan cogiendo apuntes también Viviana, Martica, porque en la reunión que vamos a hacer el viernes vamos a hacer una síntesis de cómo nos funcionaría esto mejor. Janine, de nuevo, muchas gracias. Carlitos, yo no voy a, mejor dicho, no me voy a quitar de decirle Carlitos. Sí, y bueno, no sé si tienes algo para decir, Janine. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por darse la oportunidad de revisar y conocer más la herramienta, por estar aprovechándola. Y obviamente acá por lo que necesites estaremos para ustedes, para colaborarles. Bueno, muchas gracias a los profesores, a los compañeros de la biblioteca, a Janine de nuevo, a Carlitos Esteves. Un abrazo y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, hasta luego.